lo cual a nosotros nos tiene que dar una enseñanza muy grande. Hay un montón de voces en tu vida que van a querer influenciar tu vida. Hay un montón de voces que van a querer sacarte del redil. Hay un montón de voces que van a querer sacarte. Y tú y yo tenemos que aprender a saber cuáles son las voces que están dirigiendo nuestros corazones, cuáles son las voces que están dirigiendo nuestra mente. Tú no te puedes dejar dirigir por cualquier voz allá afuera. Tú tienes que cerrar la puerta de tus oídos y solo aprender a escuchar la voz de Dios, tener la relación suficiente con Dios para tú poder entender cuando es Él que te habla, cuando es Él que te está diciendo, para que puedas salir en el momento preciso y seguirlo a Él, y no vaya a ser que algún día te encuentres en otro redil que no es el que tú deberías estar. En este capítulo Jesús utiliza estas dos declaraciones. Enfoquémonos en la primera, cuando Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Para entender el contexto de lo que está ocurriendo, tenemos que ir a transportarnos por un momento a aquellos tiempos y lo que representaba ser pastor, y a la referencia a lo que era el lugar de las ovejas donde ellas se cuidaban. Cuando nosotros estudiamos la tradición, específicamente aquí nos está hablando de unos corrales que se construían cerca de las ciudades, donde allí se ponían las ovejas, especialmente durante la noche, para entonces al otro día salir y llevarlas a pastar. Era el lugar donde los pastores llevaban sus ovejas, no necesariamente las entraban en la ciudad, sino que se quedaban en estos corrales grandes a las afueras de la ciudad. Estos corrales tenían unas cosas peculiares. Eran unos corrales que estaban construidos de piedras, era un círculo, un semicírculo, estaban construidos con piedras, con unas grandes murallas, puedo decir, que hacía que fuera difícil entrar y robarse una oveja. Por eso es que Jesús hace la aclaración en este capítulo y dice: ¿sabes qué? Hay gente que entra a hurtar las ovejas, hay gente que roban las ovejas, hay gente que trata de cruzar estas verjas para robarse las ovejas, pero al mismo tiempo hay gente que se roba las ovejas con su voz. Hay gente que tratan de robarse las ovejas, pero las que son mías no permite que nadie se las lleve porque reconocen mi voz. Ahora, la peculiaridad de este lugar en particular era que no tenía una puerta per se, no tenía una puerta que se trancara. Así que era un semicírculo o un círculo con una entrada. Y lo que se hacía en aquellos tiempos era que cuando tú ponías tus ovejas allá adentro, el pastor se paraba frente a la puerta y el pastor se convertía en la puerta de las ovejas. De esa manera, en la noche se dice que los pastores se acostaban frente a esa abertura, y entonces si alguien venía a entrar a robarse alguna oveja, tenía que entrar por encima del pastor. El pastor se despertaba y defendía sus ovejas. Era una manera de decir: yo vengo a proteger las ovejas, yo vengo a cuidar de mis ovejas. Así que el pastor se convertía en la puerta principal a través de la cual la oveja entraba o la oveja salía, y era la forma de cuidar de que nadie se llevara una oveja del redil. Hay otro detalle curioso, que muchos de estos corrales eran corrales, podemos decir, comunes, donde varios pastores ponían sus ovejas en el mismo lugar. Y lo interesante es que las ovejas, a diferencia de otros animales, las ovejas, por supuesto las ovejas modernas, si usted las ve marcadas en las orejas, pero en aquellos tiempos no era necesario marcar las ovejas, porque hay un detalle muy curioso de las ovejas, y es que las ovejas solo responden a la voz de su pastor. Así que podían llegar 3 pastores, 4 pastores, con cada uno 20 ovejas, meterlas dentro de este corral, meterlas dentro de ese lugar, y al otro día, ¿cómo tú identificabas quién era la oveja de quién? Y lo interesante es que las ovejas solo responden a la voz del pastor. Así que el pastor se paraba frente a la puerta, y cuando se paraba frente a la puerta, llamaba las ovejas y solo sus ovejas respondían. Si usted va a un lugar donde hay múltiples ovejas de diferentes rediles, usted se va a dar cuenta, y es una experiencia que se tiene en Israel, que se para un pastor, y si hay 30 ovejas, vamos a decir 30, 40 ovejas, y 10 son de uno, y 15 son de otro, 20 son de otro, lo que sea, cuando se para un pastor, esas ovejas son las únicas que levantan sus orejas y comienzan a caminar. Las otras ni caso le hacen, porque reconocen la voz de su pastor. Lo cual a nosotros nos tiene que dar una enseñanza muy grande.
Hay un montón de voces en tu vida que van a querer influenciar tu vida. Hay un montón de voces que van a querer sacarte del redil. Hay un montón de voces que van a querer sacarte. Y tú y yo tenemos que aprender a saber cuáles son las voces que están dirigiendo nuestros corazones. Cuáles son las voces que están dirigiendo nuestra mente. Tú no te puedes dejar dirigir por cualquier voz allá afuera. Tú tienes que cerrar la puerta de tus oídos y solo aprender a escuchar la voz de Dios. Tener la relación suficiente con Dios para tú poder entender cuando es Él que te habla, cuando es Él que te está diciendo, para que puedas salir en el momento preciso y seguirlo a Él, y no vaya a ser que algún día te encuentres en otro redil que no es el que tú deberías estar. Al mismo tiempo te comento, hermanos, aprenda a escuchar la voz de su pastor aquí en la tierra. Aprenda a reaccionar. Si usted es miembro de esta iglesia, aprenda a reaccionar únicamente a la voz de su pastor. Cuando allá afuera estén hablando cualquier loquera, ni levante su cabeza como las ovejas que no hagan caso. Debe de estar prestando atención a otras cosas.